Muy buenas, yo les voy a explicar cómo sacar el resistor equivalente de los circuitos en serie, paralelo y mixto. Empecemos con un ejemplo en serie. Para sacar el resistor en serie de este circuito se aplica la fórmula que es el resistor total es igual a la suma de los resistores en serie, quedando así R1 más R2 más R3. Entonces, para este fácil ejercicio, resolvemos rápido. La resistencia total es igual a 39 ohms más 22 ohms más 16 ohms. Dando como resultado 39 más 22 más 16, 77 ohms. Ahora vamos a resolver, va a sacar el resistor equivalente en paralelo. Para el caso del paralelo, la expresión matemática para sacar el resistor equivalente o total es el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias, quedando así de esta forma. Para este caso resolveremos, muy sencillo, la resistencia total es igual a 1 sobre 39 más 1 sobre 26 más 1 sobre 35. Obteniendo, vamos a usar nuestra buena amiga la calculadora. Obteniendo que es aproximadamente 10.79 ohms. Como pueden ver, esto es de forma muy sencilla, siempre y cuando solo estén los circuitos, las resistencias en serie y en paralelo. Ahora haremos uno de forma mixta. Para este ejemplo, circuito mixto, vamos a calcular el resistor equivalente. En este caso, o en este tipo de circuitos, es conveniente siempre empezar de la parte más lejana de la fuente. En este caso, la parte más lejana de la fuente está de este lado. Entonces, podemos observar que esta resistencia está en paralelo con estas dos resistencias. Entonces, para llegar a nuestro circuito equivalente, vamos a ir reduciendo nuestro circuito. La primera entonces va a ser estas dos que están en serie, sacarle su resistencia equivalente, teniendo como resultado la resistencia que se genera entre 3 y 4. Como están en serie, simplemente se suman. Entonces sería 22 más 18, que es obteniendo 40 ohms. Entonces podemos proceder a dibujar nuestro circuito que acabamos de reducir, teniendo la fuente, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 5, y nuestra nueva resistencia que acabamos de sacar equivalentemente, que es la resistencia 3,4. De ahí córtale. Ahora conseguiremos el resistor equivalente entre estos dos, que es R2 y R3,4. El equivalente entonces sería, como están en paralelo, vamos a usar la expresión matemática que es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias, obteniendo a R4,2 igual a 1 sobre R2, que en este caso
R2 es 35 ohms más 1 sobre R34, que en este caso fue 40 ohms. Obteniendo esto, que es aproximadamente 18.66 ohms. Vamos a proceder a reescribir nuestro circuito que estamos reduciendo. Entonces nuestro circuito ahora quedaría como nuestra fuente, el resistor 1, ahora el resistor 34,2 y por último el resistor 5. 1, 3, 4,2 y el resistor número 5. Ahora se ha facilitado más el cálculo del resistor equivalente, quedando todo en serie. Por último, lo que quedaría sería hacerlo en serie, usando la expresión que sabemos que las resistencias en serie simplemente se suman, teniendo como resistencia total a R1 más R34,2 más R5, obteniendo sería 40 más 18.66 más 10 ohms, obteniendo 34,33 sobre cuenta, que aproximadamente es 68.66 ohms. Ahora, para este caso particular, pues puse el voltaje para poder sacar de una vez la intensidad de corriente. La intensidad de corriente la obtenemos con la expresión matemática I de intensidad de corriente es igual al voltaje suministrado al circuito entre la resistencia. Vamos a sacar la intensidad de corriente total del circuito que está pasando por el circuito. Entonces la resistencia debe ser la total y el voltaje pues igual debe ser el total. En este caso el voltaje es de 12 volts y la resistencia total es de 68, quedando simplemente como 12 volts entre 68.66 ohms. Obteniendo aproximadamente una intensidad de corriente de 0.1747 amperes.